Nos decía el otro día Rafael López del Fondo de Cultura Económica que este tipo de libros, que son mapas para entender la historia, es bastante común en otros países. Pero en Chile no habíamos tenido nada como esto y ahora tenemos este trabajo fabuloso que nos cuesta mostrar. Estamos tratando de mostrarlo acá en cámara. Además tenemos dos cámaras, entonces va a salir cortado. De la destacadísima historiadora y autora y además presidenta directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido. ¿Cómo estás, Cote? Bien, ¿y tú, Antonella? Muy feliz de que estés acá nuevamente. Me encanta estar acá. Bueno, por si no lo saben, la Cote inauguró la serie de conversaciones que organizó Penguin Random House. Acá nos estamos leyendo con una súper entretenida conversación con Jorge Baradit. La pueden encontrar ahí en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Entonces, yo no había estado en este estudio, pero no conversando conmigo. Exactamente. Así que me encanta que estés acá para hablar además de esto de Chile en siglos y luego... Súper entretenido el ejercicio, pero yo me imagino, Cote, súper difícil el ejercicio, porque lo que tenemos acá es un mapa comparativo de lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto? A nivel latinoamericano y también lo que está pasando en Chile. Entonces, yo lo primero que me imaginé cuando empecé a revisar esto es, ¿qué dejas adentro, qué dejas afuera? ¿Cómo vas definiendo? Porque el énfasis de esto es que es una historia cultural, sí, sobre todo. Mira, este trabajo que, claro, como bien decías, fue una línea de tiempo, y es una línea de tiempo que intentamos hacer lo más diversa posible. Uh-huh. Entonces, uno de alguna manera está acostumbrado a la batalla, no sé qué, la batalla bla, 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 pero acá lo que hicimos fue primero dividirlo por temas, Uh-huh. ¿verdad? Entonces uno puede encontrar cosas, obviamente, de política, pero temas de naturaleza, alimentación, de cultura, urbanismo, etcétera. Y cómo esos distintos planos se van mezclando. Uh-huh. Y eso permite también hacer cruces que quizás nunca antes habíamos hecho. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. En la misma temporalidad está la Guerra del Pacífico y está la entrada de las mujeres a la universidad. Uh-huh. Después de la Guerra del Pacífico se van a encontrar, por ejemplo, con la creación de los primeros liceos públicos femeninos. Y uno dice, oye, ¿por qué después de la Guerra del Pacífico? Fue porque, bueno, necesitaban la plata para la guerra y dijeron que las mujeres esperen un poco. Uh-huh. Ese ejemplo, ¿verdad?, nos hace relacionar, yo creo que más elementos. ¿Y qué se deja fuera que no? Tratamos con la Ángeles Quinteros, que es la editora, ser lo más diversa posible, de hacer un libro donde efectivamente reconozcas los hitos que siempre te han contado y poner hartos datos que yo creo que pueden ser interesantes para niños, para adolescentes, para familias. Y hay mucho la autora también. Sí, es como, estas son mis cosas que son las cosas también que me llaman la atención. Además, pero te llamaron, entonces es como, ¿para qué me llaman si saben cómo me pongo? Exactamente. Claro, entonces hay cosas que también pensaba, bueno, a mí me hubiera gustado saber que en el siglo XVII aparece por primera vez la palabra empanada en la historia de Chile y uno puede decir, bueno, ahí se creó o ahí fue nombrada. Uh-huh. Esos datos me encantan y yo creo que a ustedes también les van a encantar. Sí, no, de verdad, es muy entretenido y además yo me imaginaba como el ejercicio de ir mirando el mapa, luego vamos a pasar a la otra parte del libro, con alguien más chico, ¿no? Con Sí. un niño, niñe, con un adolescente, diciendo, mira que es divertido como Claro. esto estaba pasando al mismo tiempo que esto otro. Uh-huh. Y voy a quedarme en algo que tú dijiste respecto a la autora, porque Cote Cumplido es muy reconocida, todos tus libros, creo que este es el primero que no está específicamente enfocado en historia de las mujeres. No, tengo otro de Hernando de Magallanes. Ah, Sí, porque sí. ese no está en mi biblioteca. ¿No está? Es que ese fue por Vicens Vives, Ya. una editorial española. Ya. Que es un libro infantil. Te voy a regalar uno. Ya, por favor. Sí. Pero bueno, lo que hemos conocido acá es sobre todo tu libro sobre mujeres, historia de las mujeres, el último del que conversamos en mi ex radio, ¿cierto? Sobre el voto femenino. Y quería preguntarte si con toda tu expertise en el área fuiste descubriendo cosas en este ejercicio del paralelismo, ¿no? Que te ayudaron a entender cosas que tú no habías visto, incluso como historiadora, lo que decías recién. Bueno, efectivamente, claro, lo que decía recién es parte un poco de esa búsqueda y esa obsesión que es como cómo dejamos de pensar la historia de las mujeres como algo distinto. Y
Y también lo que yo creo que uno va descubriendo en este libro es la importancia, digamos, del mundo, cómo pega la historia de Chile. Y pongo un ejemplo. Prácticamente el mismo año que Marx publica el Manifiesto Comunista, Ujú. en Chile se crea el Partido Liberal, Ujú. ¿no? Entonces, siempre nosotros en el colegio hemos tenido una historia de Chile como nosotros, sin Claro. nadie más. Claro, Eh, como somos una isla y estamos rodeados por el mar y la cordillera. Exactamente. Pero hay muchas más conexiones de las que uno piensa. La más obvia es, claro, cuando Napoleón, por ejemplo, invade España y todo Latinoamérica está aterrado porque dice, oye, este gallo nos va a venir a atacar. Y ahí empiezan a pensar, bueno, ¿qué hacemos mientras el rey de España está preso y está capturado por Napoleón? Pero hay muchas otras, digamos, de esas relaciones como esta que te decía, como la de Marx, después la influencia de Marx en los movimientos obreros, ¿verdad? En Chile, que no se dan 100 años después, es bastante rápido. Entonces eso ayuda a desmitificar esta idea que uno, Chile está aislado, y dos, que las noticias llegaban demasiado tarde. Ujú. Eso tampoco es cierto, Mira, ¿verdad? Un dato interesante, por ejemplo, y que lo he dicho otras veces, cuando el gran filósofo liberal, el John Stuart Mill, publica este libro, La esclavitud de las mujeres, en Chile lo traducimos 2 años después nomás, ¿no? Hay libros hoy día que son traducidos 10 Sí. años, hoy día no estamos demorando más. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante que yo creo que es bueno investigarla, esta relación de Chile con el mundo. sí. Ahora, ¿quién tradujo ese libro? Martina Barroso. Sí, eso te iba a decir, Sí, fue una sí, mujer. sí. Una mujer, sí. Súper importante. Ahora, Chile en siglos, como digo, es este libro ilustrado al otro, o sea, tiene muchas imágenes en la parte del mapa, pero quiero que hablemos un poquito de las ilustraciones que hay acá que tienen Sí. que ver con personajes claves, ¿no? Monteverde, Lautaro, Bartolomé Charp, Rapa Nui, lugares el cruce de los Andes, terremoto de 1960, lo voy a mostrar ahí, que están ilustrados. Y quería preguntarte también por la selección de estos otros hitos que pusiste al otro lado. Sí, siempre digo como, bueno, si te aburres de un lado, hay otro. Me encanta. Una selección que hicimos con la editorial es bien diversa, la verdad, y datos bien, en general, poco conocidos. Ujú. Quizá el más conocido puede ser el cruce de los Andes, pero a mí me encanta esta imagen, que están todos los cómics, digamos, ilustrados por Fabián Todorovich, porque uno no dimensiona el cruce de los Andes, ¿no? Como que piensa que es como una pirámide, No. sube y baja. También la diversidad de los pueblos originarios, ¿verdad? Rapa Nui. Hay datos también de la biodiversidad de Chile. Hay datos que no solo tienen que ver con la historia, sino que tienen que ver con nuestro país, desde cómo se componen las regiones, la naturaleza que lo aborda, y cómics con, yo te diría como con datos freaks, Ujú. ¿no? Bartolomé Charp con los piratas que atacan, con historias que cuando éramos niños, o en mi generación al menos, quizá eran más conocidos que hoy día. Bueno, y de hecho quería ir allá, querida mía. Ya. Porque no sé, bueno, sí, creo que tú y yo lo hemos conversado antes, pero la memoria es un territorio en disputa. Sí. De manera consistente. Me parece súper potente que hablemos de eso, porque no es como ya, esto está escrito y se definió que el siglo XIX en Chile fue esto, ¿no? Ah, claro. Porque no sé, por ejemplo, hace poco estuvo Cristóbal García Huidobro aquí hablando su libro sobre Montt, y él invita, a partir de las cartas y de este trabajo más de buscar el Montt más personal, Sí. a repensar algunos de los grandes hitos y decisiones de Montt, a partir de esa mirada, ¿no? Y hoy día, además, tenemos un momento que quiere borrar o quizás darle una mirada distinta, bastante polémica a lo Sí. que fue los 17 años de dictadura, ¿cierto? Y también el gobierno de Allende, etcétera, que está ayer, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué como historiadora para ti es importante no solamente la investigación, sino también la divulgación de lo que tu área, tu disciplina ha dicho, mira, esto es lo que sabemos respecto al pasado? Sí. Mira, yo creo que la gran pregunta que
que los padres hacen cuando uno quiere estudiar historia es ¿para qué sirve la historia? Ujú. Y que termina siendo una pregunta filosófica. Y yo creo que la historia sirve para que tengamos una visión menos angustiosa de la vida, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo soy una persona que vivirá X años, pero me antecede Ujú. tantos procesos que si me equivoco en algo, da lo mismo. Porque nadie se va a acordar de mí. A menos que. A menos que, claro, hay que evitar eso. Evitémoslo. Y por otro lado, yo creo que la historia de Chile es muy compleja, es muy zigzagueante, es muy diversa. Y conocer esa diversidad y conocer esas distintas perspectivas, yo creo que combate cuando te quieren imponer una sola visión de las cosas. Ujú. De cualquier lado posible. Y combate también esta idea que somos unos contra otros. Ujú. Y lo que hace esta línea de tiempo es que permite que conviva la historia militar, la historia política, la historia cultural, la historia de los científicos y la historia de las personas comunes y corrientes. Y cuando lo ves en dibujo y ves cómo las cosas ocurren a la vez, te permite entender que la vida es así. Ujú. Que mientras algo pasa en la política, algo está pasando en tu familia, algo está pasando en la cultura que estás viendo, y cosas están pasando sin que uno lo sepa. Sí. Y a mí me interesa mucho como tener esta concepción de la historia, como en estos tiempos, ¿verdad?, paralelos, como en estas dimensiones paralelas, porque permite que no necesites buscar la explicación única, Ujú. ¿verdad? Pero los datos son los datos. Los datos son los datos, por supuesto. Es que estaba pensando en una noticia que probablemente a ti te dio todavía más ataque que a mí, que esta intervención del gobierno de Trump al Smithsonian. Sí, ¿no? claro. Bajo el argumento que solo se nos está mostrando una parte, o que esa parte que se nos está mostrando está enfocada ideológicamente desde un punto de vista, ¿no? Ujú. El Smithsonian es el Museo de Historia Natural. Sí. Y, por ejemplo, una de las cosas que le molestaba al gobierno de Trump, no tengo muy claro en qué quedó esa disputa, No sé. tenían que ver con, por ejemplo, la representación de la esclavitud. Claro. Y es como, a ver, pero... El o sea, dato, el dato. no, y además que es como, ¿qué es Estados Unidos si le borramos esa parte de la historia, no? Sí, total. Claro. Entonces hablemos también como de la divulgación y de la representación y lo importante que es, por ejemplo, en este momento en donde se están cuestionando partes de que nos trajeron hasta aquí, partes, ¿cachai? Diciendo, no, si esto no fue así. Sí, yo creo que lo complejo ahí es que, como bien tú decías, efectivamente la historia siempre está en disputa. Y de alguna manera siempre hay que defenderla y siempre hay que intentar poner todos los puntos de vista sobre la mesa. Ujú. Y poder separar qué hecho es cierto, qué no. O qué interpretación puede estar equivocada en base a saltos lógicos, Ujú. o una mala interpretación, digamos, de la historia, o una opinión, digamos, ideológica. Y efectivamente, cuando uno no se pregunta, no indaga, pasan frases coladas, ¿verdad? Como el milagro económico de Pinochet. Bueno, pero ¿cuál fue el milagro? Claro. ¿Verdad? Volvamos a pensarlo, está bien, y hagámonos preguntas que tienen que ver, bueno, el dinero, digamos, es suficiente para perdonar la muerte y de la detención, ¿verdad?, de miles de compatriotas. Pero además también... Moralmente te diría que no, por supuesto. Pero además también ese mismo concepto del milagro económico, y claro, la gente dice, no, pero efectivamente mejoró nuestra calidad de vida, sí, pero a base de deuda, no a base de un aumento efectivamente de los ingresos de la familia Sí. promedio en O Chile. sea, la crisis económica del 82 pareciera que no existe. Bueno, ¿verdad? pero eso es exactamente Sí. a lo que me refiero, porque una cosa es, y por eso vuelvo a propósito de este mapa de Chile en siglos, una cosa son las interpretaciones y otra cosa son los hechos. Por supuesto. Lo que a mí me preocupa como ciudadana y por supuesto como periodista es el borronamiento de los hechos. Sí. Cuando una parlamentaria dice, bueno, pues si la venda sexy no fue tan así, es como, wow, Claro. pero si tenemos los datos, ¿no? Mm. Luego podemos
cuestionar o conversar o incluso discutir de los distintos puntos de vista de cómo ocurrió, por qué ocurrió, cuáles son las consecuencias, pero el dato, ¿no? Y este libro, Chile en siglos, es una colección de datos. Es una colección de datos, claro, una colección de cruces, y yo creo que también lo importante es que nos preguntemos, bueno, ¿qué pasa con los datos cuando estamos llenos de información falsa en Internet? Exacto. Y ahí yo creo que tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a educar a las nuevas generaciones? Quizás una solución es intentar volver a los libros, ¿verdad? Menos teléfono, lo que están haciendo otros países, porque no podemos controlar, ¿verdad?, la información falsa que hay. Y también lo que te decía, esto de intentar ampliar también nuestra biblioteca histórica. O sea, ustedes pueden comprar este libro, pero pueden comprar otros de otros autores con otras perspectivas y pueden cambiar estas interpretaciones también. Claro. O puede cambiar qué hechos me importan más o menos. Claro, porque aquí tú apareces en la selección más que en la lectura. Exacto. Claro, aparezco escondida, pero claro, va a haber, por ejemplo, a la Ernestina Pérez, a la Dorila González, no las primeras egresadas, eso es muy... Bueno, pero también ahí hay un ejercicio que tú lo has hablado en otros libros, que tiene que ver con que también, o sea, te pueden decir, ya, pero lo tuyo es un sesgo ideológico porque eres feminista. Y es como, bueno, pero el sesgo ideológico en que ha quedado en los libros de historia siempre ha existido. Ah, por supuesto, claro, y de hecho cuando uno estudia historia lo primero que te enseñan es ver, bueno, cuál es el foco que le está poniendo el historiador. Pueden haber otras selecciones inconscientes que yo he hecho, ¿verdad? Que no sé por qué las hago. Y ahí ayúdenme a descubrirlo, como, ya ¿sabéis qué? Le escriben a la Cota ahí en Instagram. Le escriben a esta galla, ya tiene un sesgo por aquí, por acá, pone más, qué sé yo, cierto... ve la cultura más desde los libros que lo audiovisual, no sé, estoy inventando cosas que pueden ser. Pero vuelvo a insistir en esto de la diversidad y en esto también de la curiosidad. Porque esto efectivamente es una línea de tiempo que uno la puede desplegar y pegar, digamos, en la pared y de tanto mirarla van a ser cruces que yo no he hecho, que quizás nadie ha hecho, y podemos, de nuevo, con esto hecho, volver a mirar la historia desde otro lugar. Y que tiene que ver con nuestro presente. Yo encuentro que eso, que siempre estamos conversando tú y yo sobre eso. O sea, es como la historia nos importa porque nos define hoy día. No es algo que pasó y que está cerrado, sino que nos sigue hablando y por eso sigue siendo territorio en disputa. Hemos estado conversando con María José Cumplido, historiadora, autora de diversos libros que ustedes pueden encontrar. El más reciente de estos es Chile en siglos, una línea de tiempo para conocer nuestro pasado y proyectar el futuro, editado por Weathers, así que les felicitamos a los amigos de Weathers y les agradecemos que nos hayan mandado el libro, hay que decir, y atención people, no sé si ya, pero durante el día, porque no estábamos mirando Instagram, en el Instagram de Radio UNIAC, tú sabes que esta radio no solamente difunde la cultura, sino que también regala cultura. Fantástico. Gracias a todos nuestros socios fabulosos, y hoy día parte el concurso, se cierra el concurso que teníamos la semana pasada, y parte el concurso de libros de esta semana, que es con Fondo Cultura Económica, y que incluye este libro. Muy bien. Así que vamos a estar regalando este libro hoy día, o sea, durante esta semana, y hoy día se sube el concurso, en un ratito más todavía no está, para que ustedes puedan participar por este libro. Nosotros siempre preguntamos cuál de estos libros te quiere llevar y por qué. Aquí les dimos un montón de argumentos para el de la Cote Cumplido. Gracias, Cote, por venir. Gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vamos a la música y ya regresamos con nuestro último bloque para seguir hablando de libros, pero vamos a hablar con el Jero Jara de libros de fantasmas, muertos, no muertos. Nos quedó el eco de Halloween. Sí, ya volvemos.